Karen dice que me vio matarlo al no, sí, pero yo no me acuerdo, man. Estas imágenes pertenecen a una entrevista que ofreció Leandro Acosta al encontrarse investigado por quitarle la vida a su madre y a su padrastro, para luego cortarlos en pedazos y quemarlos. Todo esto junto a su hermanastra, con quien mantenía una relación sentimental. Esta es una historia llena de vacíos y diferentes versiones. Quédate conmigo hasta el final del video para que te enteres de todos los detalles de este caso que estremeció a toda Argentina. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Argentina. Acompáñenme a ver todos los detalles. Miriam Esther Kowal-Cooks y Ricardo Ignacio Klein se conocieron siendo adultos en el año 2003 en un local nocturno en Argentina y quedaron cautivados al instante el uno por el otro. A Miriam le impresionó la imponencia de Ricardo, mientras que él quedó encantado por la coqueta mujer oriunda de Chaco. Resultó curioso que a pesar de ser los protagonistas de un caso impactante de Argentina, no logramos encontrar muchas fotografías de ambos. En ese momento de sus vidas, ambos estaban separados de sus parejas anteriores. Ricardo tenía una hija llamada Karen Daniela Klein, mientras que Miriam era madre de un chico llamado Leandro Yamil Acosta. En el año 2005, Miriam trabajaba como una empleada doméstica en una urbanización privada de Pilar, mientras que Ricardo se desempeñaba como albañil. Por esa razón fue que él mismo construyó y amplió la casa familiar, que estaba ubicada en el del Viso Pilar, provincia de Buenos Aires, específicamente en la calle Zarratea. Según las descripciones de quienes conocieron a Ricardo en el año 2005, era un hombre duro. Sus hermanos lo caracterizaban como alguien complicado, tosco e incluso difícil de tratar. El hombre había crecido en el campo, experimentando una infancia difícil llena de carencias. Con el tiempo la familia creció, ya que la pareja tuvo a sus primeros hijos en común, los mellizos Estefanía e Ignacio. Parecía que las cosas iban bastante bien entre ellos, y en el año 2010 Karen, la hija de Ricardo, se unió a la familia. Ella en un principio vivía con su madre, pero la mujer había fallecido a causa de una enfermedad en el riñón, por lo cual Karen no podía quedarse sola, todavía era menor de edad, pero realmente la relación que tenía con su padre no era nada buena. Ella culpaba al hombre de la muerte de su madre, decía que las había abandonado en el peor momento de sus vidas y que no había estado para cuidarla. Además de eso, este rencor que tenía en contra de su padre hizo que la relación con su madrastra tampoco fuera buena, pero al final de cuentas no tenía dónde ir, así que tuvo que mantenerse en la vivienda familiar. Con quien sí se llevaba muy bien Karen era con su hermanastro Leandro. Los chicos tuvieron una muy buena relación, primero de amistad y luego tuvieron una relación sentimental, que al inicio escondieron de sus padres porque tenían mucho miedo de lo que pudieran pensar, pero con el paso de los meses ya no podían ocultarlo más y hablaron con ellos para decirles qué sentían. Tenían 16 años en ese momento y tanto Ricardo como Miriam aceptaron esta relación. Incluso el hombre estaba pensando en ampliar la casa familiar para poder hacer un apartamento para que ellos fueran a vivirse juntos. Leandro en ese momento trabajaba en una fábrica en el Parque Industrial de Tortuguitas, hasta que no pudo continuar más, debido a que estuvo hospitalizado por mucho tiempo, ya que padecía de una colitis ulcerosa, que requirió una cirugía. En esta le seccionaron la unión del intestino con el recto, es decir, le hicieron una ileostomía, por lo que necesitaba usar una bolsa de por vida para poder defecar. La imposibilidad de trabajar generó tensiones con su padrastro, quien le reprochaba que no contribuía económicamente a la familia y también lo tildaba de vago. Sin embargo, a la familia en ese momento no le faltaba dinero, no tenían una mala situación económica. Además del trabajo de Ricardo, también la pareja sobrevivía de algunos alquileres. Ellos habían construido una vivienda en la parte delantera del terreno donde vivían, y además de eso también tenían otra casa en una ubicación distinta. Sumado a esto, también Ricardo hacía algunos otros trabajos, como por ejemplo recolectar cobre de algunos motores viejos. También en otras ocasiones reciclaba cartones vacíos, los cuales vendía. Al final ellos tenían varias fuentes de ingresos. Como dato adicional a esto, debido a estas actividades, muchas veces el patio de la casa se llenaba de desperdicios, los cuales tenían que quemar.
Al final de cuentas eran una familia típica, y todo parecía desenvolverse de manera normal en el hogar familiar a pesar de algunas peleas. Sin embargo, a principios de septiembre de 2015, los vecinos comenzaron a notar con extrañeza la ausencia de los dueños de la casa, Ricardo y Miriam. Primeramente, ya no se les veía salir de su casa para realizar sus actividades diarias. También observaron que Karen era la que llevaba a los mellizos al colegio. Por otra parte, algunos conocidos de Ricardo se habían acercado a la casa en esos días y se sorprendieron al no encontrarlo. Eran siempre recibidos o por Leandro o por Karen, quienes les explicaban que la pareja había salido de la ciudad, específicamente a un casino en Uruguay. A esto se añadió que un joven que solía comprarle chatarra a Ricardo alertó a sus hermanos acerca de su extraña ausencia y el hecho de que era Leandro quien estaba regalando toda la chatarra. Pasaron varios días, hasta que el 12 de septiembre, Raúl Klein, un hermano de Ricardo, decidió acudir a la comisaría de Pilar para denunciar la desaparición de ambos, ya que nadie había tenido noticias de ellos desde el día 1 de septiembre. Frente a este reporte, la madrugada del día 13, la policía se presentó en la vivienda para hacer un allanamiento de emergencia, en colaboración con la policía científica y los bomberos voluntarios. Lo que encontraron dentro de esa casa superó cualquier escenario que hubieran podido imaginarse. Ingresaron al lugar buscando alguna pista del paradero de 2 personas desaparecidas y salieron horrorizados por un terrible hallazgo, que aún antes de las pericias legales les permitía asegurar que Miriam y Ricardo ya estaban sin vida y que además de eso habían tenido un espantoso final. Los agentes de la ley al entrar en la casa encontraron en la terraza de la misma un bote de pintura. Dentro de este bote de pintura había restos humanos semicalcinados. Lo que encontraron dentro de este fue la pelvis de una mujer, parte de la columna y cabellos rubios, que en una primera pericia se determinó eran de Miriam, pero obviamente tenían que hacer todavía muchos más exámenes para determinarlo de la manera más fehaciente posible. Además de eso, en el patio de la casa se encontraron muchas cenizas, producto de haber estado quemando cosas durante varios días. Debido a algunas cosas que dijeron los vecinos a los agentes después de todo esto, se podía saber que en la casa se habían quemado muchas cosas y además de eso el olor del humo en esos días había sido, como describieron ellos, nauseabundo. También la policía científica, al hacer la inspección de la vivienda, pudo encontrar diferentes armas. Se encontró una escopeta, un machete, 3 hachas y una horquilla. Todas estas se determinó que habían sido las armas con las cuales le habían quitado la vida al matrimonio. Según la hipótesis inicial, debido a todo esto, tanto a Miriam como a Ricardo los habían cortado y luego de eso los habían quemado. Evidentemente los principales sospechosos eran los hermanastros, eran los adultos que estaban en la casa y habían ocultado todo esto a los vecinos y familiares, por lo cual ellos fueron puestos a disposición de la policía para realizar todas las investigaciones. Por otra parte, los mellizos, al haber quedado huérfanos, quedaron en la tutela del Estado. La investigación quedó en manos del fiscal Eduardo Baiani y fue catalogada como un doble homicidio agravado. Con respecto a las motivaciones, las autoridades hablaron del supuesto interés que tenían los chicos en las propiedades y el dinero de sus padres. Y además de eso, como ya dijimos, que Leandro y su padrastro tenían una mala relación. Pronto la noticia se difundió a través de distintos medios de comunicación en todo el país. Y al día siguiente se presentó voluntariamente un testigo muy importante en la comisaría. Este hombre era un cartonero y narró a las autoridades que a principios del mes de septiembre, Leandro le había solicitado ayuda para deshacerse de 16 bolsas de basura en su propiedad. Le advirtió que no las abriera, alegando que contenían residuos patológicos debido a su ileostomía. El cartonero aceptó el trabajo y trasladó los desechos desde la casa hasta un terreno baldío, ubicado a aproximadamente 8 cuadras de distancia. A solicitud de las autoridades, el testigo los condujo al lugar exacto donde había dejado las bolsas. Con esto, el 15 de septiembre, los medios de comunicación informaron sobre el descubrimiento de más restos humanos calcinados en un vertedero que estaba cerca de la escena del crimen. Según los análisis posteriores, los restos eran de ambas víctimas y se determinó que habían fallecido el 2 de septiembre. A pesar de las discrepancias en las declaraciones desde las primeras etapas, las autoridades habían considerado ya a los hermanastros Leandro de 25 y Karen de 22 los responsables de las muertes, y también dijeron que habían actuado de manera premeditada. En cuanto a sus declaraciones, Leandro inicialmente afirmó que sus padres se habían ido a un spa. Sin embargo, más tarde asumió la responsabilidad de sus muertes,
alegando que lo había hecho para proteger a sus hermanos, porque según él eran maltratados por Ricardo, ya que los obligaba a realizar tareas inapropiadas a pesar de su corta edad. En cuanto a Karen, desde el principio negó su participación en los crímenes y se distanció de su entonces novio. Según su versión, ella estaba durmiendo y se despertó con el sonido de unos disparos. Corrió y vio cómo Leandro le disparaba a su madre. Después se dio cuenta que su padre ya estaba muerto en su habitación. Esta descripción coincidió con las pericias en la escena del crimen. Más tarde, Karen afirmó que Leandro la había obligado bajo amenaza de muerte a ayudarlo a encubrir el crimen. Le pidió que limpiara la sangre, que quemara el colchón y que ayudara a cortar los cuerpos. Respecto a las motivaciones de Leandro, mencionó que él tenía un resentimiento muy grande por su discapacidad y que su salud mental le preocupaba porque algunas veces mencionaba que veía personas muertas. El 17 de octubre de 2015, el juez Nicolás Ceballos decidió liberar a Karen, al no hallar pruebas que respaldaran su implicación en el crimen. En cambio, Leandro, quien aún no había declarado en el momento de la liberación de Karen, fue puesto bajo prisión preventiva y permaneció detenido. Las declaraciones de Karen y su liberación generaron indignación en Leandro, quien respondió escribiendo una carta dirigida a todo el periodismo. En esta carta negó estar loco, pidió a Karen que dejara de mentir y alegó que ella lo había ayudado. Dejó constancia de su amor por ella, expresándole su adoración y considerándola el amor de su vida. 3 años después de los hechos, a finales de 2018, Karen y Leandro se reencontraron por primera vez en la audiencia previa del juicio oral. La fiscalía intentó demostrar que ambos habían quitado la vida a sus padres, los habían cortado y luego habían quemado sus restos. La fiscalía buscaba determinar si Karen era víctima, cómplice o instigadora de los crímenes, y por su parte a Leandro lo revisó una psiquiatra que lo declaró inimputable, debido a que tenía un trastorno psicótico compatible con una enfermedad esquizoafectiva y epilepsia. La fiscal entonces solicitó el procesamiento y prisión preventiva de ambos. A principios de 2019, meses antes del juicio, Leandro habló ante las cámaras de un conocido canal de televisión, reiterando que su padrastro maltrataba a sus hermanos menores y que les daba de comer comida podrida de la calle. También mencionó que presenció situaciones que le hicieron pensar que su hermanita menor estaba siendo objeto de abusos o incluso de algo peor. El juicio contra ambos comenzó el 8 de octubre de 2019, con los testimonios de los hermanos de Ricardo, respaldando la imagen de su hermano como alguien fuerte pero no malicioso. También hubo testimonios de los inquilinos de la casa, y las pruebas de ADN encontradas en la escena del crimen confirmaron detalles adicionales. Leandro explicó que al quedarse en casa debido a sus problemas de salud, se había percatado del maltrato de sus padres hacia sus hermanos, y afirmó que no era una psicosis suya, y entre lágrimas relató que solicitó ayuda a las autoridades competentes. Aunque las evaluaciones y entrevistas con sus hermanos y otras personas cercanas desmintieron estos abusos, posteriormente Leandro admitió la responsabilidad en el asesinato de Ricardo, pero alegó que Karen le había dado muerte a Miriam con 2 disparos. Afirmó también que le había pedido a Karen que llamara a la policía, pero ella lo había persuadido de no hacerlo, y le dijo que lo mejor para la familia era esconder y borrar las evidencias. El 11 de octubre de 2019, la Fiscalía solicitó la prisión perpetua por homicidio agravado y alevosía, y los magistrados encontraron culpables tanto a Karen como a Leandro. En marzo de 2021, los jueces redujeron la pena de Karen, considerando que tenía una participación secundaria en los hechos. En el mismo fallo descartaron la solicitud de defensa de Leandro para declararlo inimputable, ratificando su condena a prisión perpetua. Explicaron que tenía una personalidad psicopática, era antisocial e inadaptado, que no era un psicótico y que no tenía alteradas las posibilidades de autodeterminación. Ya han pasado más de 7 años desde el crimen que estremeció a toda Argentina. Para muchos ya hay una sentencia y el caso está cerrado, pero a pesar del paso de los años y esta sentencia, para muchos lo que pasó verdaderamente detrás de los muros que Ricardo construyó con sus propias manos sigue siendo un absoluto misterio. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Antes de irse, recuerden dejarle un me gusta a este video y compartirlo si creen que a alguien más le puede interesar. Yo soy Lesma y nos vemos hasta otro caso. Adiós.